Ha llegado el momento de ver cómo vamos a construir las familias de funciones hash fuertemente universales. ¿Por qué me interesa construir familias fuertemente universales? Por un hecho muy simple, ya que este tipo de familias de funciones hash me van a permitir controlar el número de colisiones y más aún el número de funciones que producen colisiones de una forma efectiva por una epsilon dada. ¿Ok? Entonces me interesa mucho construir este tipo de familias. Vamos a ver el teorema 5.2.3, en el cual me dice que sea Q una potencia de un número primo y sean K, alfa y beta números naturales, tales que beta es menor o igual que alfa. Entonces existe una familia de funciones hash con parámetros Q a la alfa más beta, Q a la alfa K y Q beta, que es Q entre Q a la beta fuertemente universal. Ok, entonces aquí, dados cualesquiera tres enteros y una potencia de un primo, yo voy a poder construir una familia de funciones hash fuertemente universal que además de todo va a estar controlada por una epsilon que es igual a k entre q a la beta. Esto pues es de mucha utilidad ya que me va a permitir controlar cómo es la epsilon y pues si yo hago crecer q y disminuir k, entonces voy a obtener una probabilidad muy baja de decepción para un esquema de firmas digitales. Veamos cómo vamos a construir esto. Entonces, vamos a considerar phi, que va a ser una función lineal que va a ir de f cual a alfa a f cual a beta. Esta función lineal para lo que va a servir es para llevar a cabo la compresión y para asegurarme que efectivamente estoy haciendo un hash de un conjunto, ¿ok? Entonces, justamente por eso f cual phi va de f cual a alfa a f cual a beta, en donde f cual a alfa es un espacio de orden más grande que f cual a beta. Ok, entonces vamos a pensar esto como un arreglo A con Q a la alfa K columnas y Q a la alfa más beta renglones. ¿Ok? Las columnas van a estar etiquetadas por los polinomios P de X en FQ a la alfa de X, es decir, en un anillo de polinomios con coeficientes en un campo finito de orden Q a la alfa, con coeficientes en Q a la alfa, y va a tener grado menor o igual que K y término constante 0. ¿Ok? De ese tipo son los polinomios que están etiquetando a las columnas. Ahora, los renglones van a estar etiquetados por parejas U, B, en donde U está en F cual alfa y B está en F cual a beta. ¿Por qué voy a hacer esto? Justamente porque a mí me va a interesar que B funcione como un one-time pad, es decir, como un pequeño cifrado ahí para asegurar un poco más la fuerza de este esquema de esta familia de funciones hash. ¿Ok? Entonces, en cada entrada vamos a tener phi de P de U más B. ¿Esto qué quiere decir? P es una función que va de f cual a alfa de x a f cual a alfa. Es decir, es un polinomio que yo puedo evaluar. Y justamente lo voy a evaluar en U. Ese resultado va a caer en f cual a alfa. ¿Ok? Entonces, al aplicar phi, yo voy a asegurarme de que voy a mandar el resultado de la evaluación previa a un espacio de menor dimensión, en específico f cual a beta, en donde ya va a ser posible sumarle b. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve esa tabla. Así se ve esta tabla. Y esta tabla es un arreglo que representa una familia de funciones hash basada en tres enteros y una potencia de un primo. ¿Ok? Para mi esquema de Fibonacci 3, el cual vamos a ver en un segundo más, este va a ser F, bueno, el espacio base va a ser F2 a la 32 y el morfismo phi va a ir de F2 a la 32 a F2 a la 16. Bueno, veamos ahora cómo funciona esto. Aquí está el resto de la demostración del teorema, el cual voy a saltarme por tiempo. Ok, entonces vamos a ver la composición de Stinson, la cual voy a utilizar para componer las dos familias que voy a generar y obtener los parámetros más adecuados. Esta composición me va a ayudar a disminuir aún más, a hacer aún más chica la epsilon en términos de mis parámetros de inicio. Veamos qué hice. Sea A1 una familia hash de n1 funciones de n a ñ, que es epsilon 1 universal, y A2 una familia de funciones hash n sub 2 de ñ de un conjunto de orden ñ y un conjunto de orden m, así está propiamente dicho, que es epsilon 2 universal. La composición A de la familia A2 con la familia A1 está definida como el multiconjunto de composiciones de funciones. F es igual a F2 seguida de F1, donde Fi está en AI. Entonces A es una familia hash con N1
n2 funciones que va de un conjunto de orden n a un conjunto de orden m, que es epsilon fuertemente universal, en donde epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 1 por epsilon 2 es igual a epsilon. Esto, pues claramente, veamos cómo está definida la epsilon de la familia resultante de la composición. Claramente, esta epsilon se va a disminuir, es decir, epsilon va a ser menor o igual que epsilon 1 y menor o igual que epsilon 2 por la forma en la que está definida. Entonces esto me va a hacer aún más chico, más controlable el conjunto de colisiones y de funciones que producen colisiones. Ok, este es uno de los teoremas más importantes, el 5.2.4, ya que es el teorema que yo voy a utilizar para generar familias y componer. Ok, entonces vamos a ver qué dice. Sea Q una potencia de un número primo, sean K, alfa y beta números naturales, tales que beta es menor o igual que alfa. Entonces existe una familia de funciones hash de parámetros Q a la 2 por alfa más beta funciones, que va de un conjunto de Q a la alfa por Q a la alfa menos beta a un conjunto de Q a la beta elementos. Y esta familia es 2 por Q a la menos beta fuertemente universal. Como podemos ver, ya se quitó la K del teorema anterior y se quedó solo un 2. Esto me garantiza que este epsilon me va a mantener las colisiones más controladas para esta composición de familias. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Pues bueno, hemos visto códigos Reed-Solomon y hemos visto cómo construir familias de funciones hash, entonces al fin lo voy a hacer. Voy a utilizar este teorema para componer una familia de funciones hash que va a estar basada en un código Reed-Solomon de parámetros q a la alfa menos beta y q a la alfa, con una familia de funciones hash generada como expliqué en el teorema anterior, para componerlas utilizando la composición de Stinson y finalmente obtener una familia que va a tener exactamente estos parámetros, pero bueno, yo voy a escoger la alfa, la beta y la q, ¿ok? Este es un ejemplo particular, ya no da tiempo, y vámonos a la implementación. Aquí pues al fin voy a hablar de mi trabajo, de lo que hice, vamos a ver los resultados principales, ¿ok? Como les acabo de decir aquí, el lema 5.3 y el teorema 5.2.3 me van a servir para generar dos familias fuertemente universales. Bueno, la primera no es fuertemente universal, solamente la segunda. Pero bueno, son dos familias de funciones hash que yo voy a poder componer utilizando la composición de Stinson para obtener una familia de funciones hash con parámetros como en el teorema 5.2.4, ¿ok? Donde epsilon va a ser igual a 2 por q a la menos beta. Entonces, vamos a ver qué fue exactamente lo que hicimos.